Continuando con el tema de los análisis de circuito en corriente continua, en este video vamos a hablar sobre las resistencias en serie, equivalente en serie y la división de tensión, que es una herramienta muy poderosa para encontrar voltaje en ciertos puntos de un circuito sin tener que reducirlo totalmente. Y el equivalente de resistencias en serie es muy importante ya que esto nos permite una simplificación del circuito. La resistencia en serie es la resistencia total de un circuito en serie, o sea, es la suma de los niveles de resistencia. Como vemos en la imagen, si tenemos dos resistencias, una siguiente de la otra, nada más basta sumar sus valores y colocar una resistencia equivalente, que es el valor de la suma de ambas. Esto hay que tomar en cuenta, ya que un error común que difícilmente se ve, ya que cuando analizamos un circuito muy rara vez vemos una resistencia en ohms y otra en kilo ohms. Pero hay que tener en cuenta que si tenemos dos unidades diferentes, hay que llevarla a la misma unidad y luego sumar para, para evitar errores, ya que ese error de sumar dos resistencias en unidades diferentes es algo común. Como mencioné anteriormente, hay veces que encontramos circuitos donde vemos una resistencia de un K y después vemos otra resistencia en otra unidad, por ejemplo, miliohmios. Entonces, este es el pequeño detalle que debemos tomar en cuenta cuando sumamos resistencia. La suma de resistencia en serie es una ventaja para reducir circuitos suponiendo que el R total es R1 más R2. En el circuito de la figura se puede calcular la corriente. Suponiendo que tenemos dos resistencias como la imagen anterior, si la sumamos podemos obtener la corriente de una vez. O sea, tenemos un R total, aplicando la ley de Ohm, conseguimos el valor de la corriente. División de tensión. El voltaje en los elementos resistivos se dividirá en función de la magnitud de los niveles de resistencia. El voltaje en un resistor en un circuito en serie es igual al valor de ese resistor multiplicado por el voltaje total en los elementos en serie, dividido entre la resistencia total de los elementos en serie. Así, resumiendo, tenemos esta fórmula. Ahora, tenemos un pequeño ejemplo para entender lo que acabamos de decir. Debemos determinar el voltaje V1 para la red de la figura. Aquí tenemos el voltaje V1 y como sabemos, aquí cae un voltaje y aquí cae otro voltaje. Por ejemplo, si nos interesa saber un voltaje total entre estas dos resistencias, basta con sumarlas y ese voltaje sería el mismo que el de la fuente, 64 voltios. Pero este no es el caso. Aquí cuando son dos series en serie, se dice que comparten la misma corriente. Aquí cuando hablábamos de corriente, si hablamos de la misma corriente, tanto en la fuente como en ambas resistencias. Pero ahora, como estamos hablando de voltaje, no podemos decir que es el mismo voltaje. No es el mismo voltaje en la resistencia R1 ni en la resistencia R2. Pero queremos saber es el voltaje específicamente en la resistencia R1. Por eso hacemos el caso del divisor de voltaje o divisor de tensión. Aquí tenemos la fórmula y la aplicamos. Como queremos saber el voltaje en R1, colocamos el valor de R1, el valor de la fuente y la suma de ambas resistencias. Al sustituir los valores, obtenemos que el voltaje que cae
en la resistencia R1 es de 16 voltios. Debemos tomar en cuenta esta forma del circuito, ya que esta es la forma válida para aplicar el divisor de tensión, ya que no muchas veces cuando queremos saber el voltaje en un elemento específico no podemos reducir el circuito, pero podemos hacer una reducción en una parte del circuito para llegar a esta forma. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos tres resistencias. O sea, tenemos un voltaje aquí, un voltaje en R1, un voltaje en R2 y un voltaje en R3. Tenemos que utilizar la regla del divisor de voltaje y determinar los voltajes B1 y B3 para el circuito en serie de la figura. Tenemos el circuito en serie, como sabemos, es un circuito que comparte la misma corriente. Ahora, queremos saber el voltaje en R1. ¿Qué hacemos? Colocamos la resistencia que queremos saber, el voltaje que está en serie, que en este caso es la fuente, y la suma total de todas las resistencias que están en serie. Es igual que el ejemplo 1, pero en este caso debemos tomar en cuenta que tenemos tres resistencias que debemos colocar abajo. Al meter los números, sacar la cuenta, obtenemos un valor de 6 voltios. Lo mismo podemos hacer con B3. B3 tenemos una resistencia total de 15 voltios, igual que en la primera cuenta que hicimos, y al meter los valores obtenemos 24 voltios. Este es el principio de división de tensión. Con esto finalizo este video. Los invito a continuar en el próximo video.